Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y este es un espacio habilitado especialmente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para acercar la información de manera didáctica y a través de estas nuevas tecnologías, a través, por supuesto, del TikTok, y que conversemos a través de manera directa, dinámica, sobre temas jurídicos y de acceso a la justicia. Hoy vamos a estar hablando acerca de repartición de herencia y para ello hemos invitado a la doctora Yanina Paucas, supervisora de la Defensa Pública de Lima Sur. Bienvenida, doctora. Sí, muy buenos días, María José. Agradeciendo la invitación, soy defensora pública de San Juan de Miraflores, de Lima Sur. Gracias. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien mencionamos, vamos a estar hablando acerca de repartición de herencia, que por supuesto tiene frecuentes consultas, y vamos a estar hablando de manera dinámica para las personas que recién se conectan, darles la bienvenida y comentarles que van a poder escribir a través del chat, que los vamos a estar leyendo y respondiendo las preguntas en vivo. Aprovechamos también para comentarles que nuestra institución cuenta con el canal de difusión de WhatsApp. Si usted desea conocer las actividades y capacitaciones en materia de justicia y derechos humanos, les invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal. Encontrarán el enlace en nuestro perfil de las historias de Instagram. Así que vamos con nuestro tema del día de hoy. Justamente se están conectando. Bienvenidos a esta nueva edición semanal. Doctora Yanina, existen importantes y frecuentes dudas respecto al tema de repartición de herencia. Para ello me gustaría empezar este programa con algunas preguntas generales y consultarle qué entendemos por repartición de herencia. Sí, para todos y todas, para hablar de herencia, primero vamos a hablar de la muerte. Así como la vida, el nacimiento genera derechos, igual la muerte que se produce en una persona genera otros derechos. En este caso, ante la muerte de una persona, a quien vamos a llamarle causante, que es un nombre que a veces no conocemos, causante es la persona que ha fallecido. Por ejemplo, si yo falleciera, yo sería la causante. Si yo tengo bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles, un carro, una casa, un terreno, un lote, una empresa, unas acciones, lo que tuviera, esos bienes en general conforman la masa hereditaria. O sea, es el conjunto de bienes que yo estoy dejando. Ahora, también obviamente incluyen obligaciones. O sea, el traslado es como estos mis bienes, cuando hablamos de repartición de herencia en términos simples, podríamos decir cómo producida la muerte de este titular, en el caso mío que soy causante, esta masa de bienes, muebles o inmuebles, se van a trasladar hacia mis herederos. En este caso yo tengo 2 hijos y un esposo, mi cónyuge. Entonces ellos serían mis herederos a quienes les va a alcanzar estos bienes que yo tengo. Correcto, doctora, y ahora vamos a ahondar en exactamente quiénes son los herederos forzosos, y antes de ir con esta pregunta, comentarles a Emma y Elías que van a poder acceder a las capacitaciones que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de nuestras redes sociales. Para conocer detalles, estamos en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto aquí en TikTok. Y si también desean conocer las actualizaciones, pueden suscribirse a nuestro nuevo canal de WhatsApp. Doctora, respecto a lo que usted nos estaba comentando acerca de la herencia, ¿quiénes son los que forzosamente y legalmente pueden acceder a esta herencia? Sí, dentro de este traslado de bienes, de herencia, de repartición que estamos diciendo, tenemos que conocer a 2. Uno son los herederos y otros son los legatarios. ¿Ya? Hay que distinguirlos. Herederos forzosos, por los que tú me preguntas, son los que están establecidos en la norma y que obligatoriamente van a recurrir a recibir la masa hereditaria. Mis bienes, la casa, el lote, el terreno, son los que les corresponde por ley. Por ejemplo, en este caso les decía que yo tengo mi cónyuge y mis hijos. Mi cónyuge y mis hijos van a ingresar a mi masa hereditaria, a recibir los bienes que yo estoy dejando. Ellos son los herederos forzosos, que están enmarcados legalmente dentro de nuestro Código Civil. Está establecido en el libro 4 del Código Civil y dice cómo se hace toda esta distribución. Ahora, los legatarios, para terminar, no necesariamente es tu familiar, es tu hijo, tu cónyuge, no. Puede ser un tercero que no tenga ningún vínculo contigo. Y legatario significa que recibe algo de repente de forma gratuita, como un regalo.
Entonces podemos contemplar a toda esta masa de personas que podrían acceder a la herencia. Por ejemplo, Jaidecita nos dice, ¿y si mi papá tiene otra familia, también podría ingresar a esta masa hereditaria? A ver, para responderle a quien hace la consulta, dice, si tiene otra familia, imaginemos que yo tengo otra familia para ponerme en el lugar de quien hace la consulta. Otro hijo, en otra relación de repente inicial, y tengo los dos hijos aquí. Todos mis hijos, dentro, fuera en matrimonio, antes o después, tienen los mismos derechos. Así que probablemente en la repartición de herencia van a venir todos. Correcto, doctora. Entonces continuamos con el tema del día de hoy. Estamos conversando acerca de repartición de herencia. Si usted que nos está viendo se pregunta de qué trata ese espacio, este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para absorber en vivo las dudas que pueden tener respecto a diferentes temas jurídicos, y por supuesto hoy día nos está acompañando la defensora, la doctora Yanina Paucas, para responder estos temas. Doctora, existe un mito, y es que solamente se puede acceder a la herencia a través de un testamento. ¿Es eso verdad? No es del total. El testamento es una de las formas de distribuir. Por ejemplo, en el caso que yo soy la causante, en vida otorgo un testamento. El testamento contiene mi última voluntad, la última voluntad del testador, del que en un momento va a fallecer. ¿Qué quiere pasar? El testamento es como un previo, es decir, en vida yo digo cómo se va a distribuir mi masa hereditaria entre mis herederos, y lo puedo, por ejemplo, puede ser por la vía notarial, puede ser sobrecerrado, puede ser logro, hay varios tipos de testamento. Y lo otorgo, y luego cuando yo fallezco ese testamento se abre y se da lectura para que los herederos puedan acceder. Pero existe otra situación, que es cuando no dejamos testamento. Entonces que se hace un proceso que se llama sucesión intestada. Cuando no se ha otorgado testamento, son los herederos forzosos llamados quienes recurrirán, ya sea en la vía notarial o judicial, para solicitar la sucesión o la declaración de herederos a través del proceso no contencioso de sucesión intestada. Entonces, ante la falta de testamento, ¿cómo se tramita paso a paso esta sucesión intestada? Sí, a ver, para la sucesión intestada tenemos dos caminos. Uno es la vía notarial, cualquier notario público del último. Recordemos que la regla en el proceso de sucesión intestada es el último domicilio del causante, de quien ha fallecido, ¿sí? El último domicilio es la regla que genera la competencia. Entonces, el notario de ese lugar es el que uno de los herederos, no todos necesariamente, puede decir, yo, por ejemplo, si fuera heredero de mi padre, podría ir y decir, yo, Yanina Paucas Ferroa, solicito la sucesión intestada de mi padre y que se incluya, y pongo ahí, a todos mis demás hermanos. Y mi madre, que es su esposa, si subsistiera. Entonces, eso de ir todos en conjunto, si somos 10 hermanos, en el caso mío les comento somos 11 hermanos, entonces no tenemos que ir los 11, sino solo uno de ellos declarando a todos. Puede ir por la vía notarial. ¿Cuál es el otro camino? La vía judicial. Y ahí entra nuestra competencia. La defensa pública brinda servicio y asistencia legal y patrocina los casos no contenciosos de sucesión intestada de acuerdo a la competencia en el último domicilio. Y se presenta todo un trámite de sucesión que, bueno, podemos seguir desarrollando más adelante, que tiene varios pasos todavía. Correcto, vamos a hacer estas preguntitas generales que nos van a permitir absorber las dudas frecuentes sobre este tema. Sabemos que nos están escribiendo a través del chat, en unos momentitos más vamos a estar leyéndolo, nos pueden ir escribiendo para ir absolviendo más adelante ello. Doctora, y respecto a esta sucesión intestada que nos comenta que se puede y se tramita posterior a saber que no hay un testamento, ¿qué pasa si me dejaron afuera del testamento? ¿Qué pasa si me dejaron afuera de la herencia? Tanto en testamento o en sucesión intestada, ¿puedo reclamar? ¿Cómo lo hago? Claro. Hemos presenciado varios casos, incluso públicos, de esta problemática de la distribución de la herencia. Se ha visto que alguno de los hermanos se declara heredero universal, único, cuando existen 2 o 3 o más hermanos, y dejándolos fuera de esta masa hereditaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este heredero que no está en esta declaración de herencia? Entonces, lo que debe hacer es pedir su inclusión. Ahora, imaginemos que el procedimiento está en la vía notarial
y yo voy a registros públicos, a la SUNAR, y busco un negativo de sucesión, un negativo de testamento, y ahí advierto una anotación de la sucesión intestada, porque para que la sucesión llegue al definitivo, primero hay una anotación y luego hay una inscripción definitiva. Si me advierto en el primer paso, voy corriendo a la notaría y advierto que me están dejando fuera. Y el notario tiene la obligación de trasladar este pedido a quien inició el procedimiento no contencioso. Este solicitante tiene el plazo para aceptar la incorporación, de lo contrario el notario pierde competencia y se va a la vía judicial, deriva la competencia a la vía judicial. Pero ya se declaró, ya está definitivamente declarada la sucesión intestada con un solo heredero, es más, está inscrito en la propiedad también. Lo único que queda es el proceso judicial de petición de herencia. Y, por ejemplo, para pedir una herencia cuando me dejaron fuera de esta repartición, ¿tengo algún tiempo en específico? Es imprescriptible. O sea, si tú te adviertes de que estás fuera, este plazo no prescribe. Tienes todo el tiempo para actuar. No tenemos diríamos, una forma, la sociedad todavía en nuestro país y la pandemia nos ha dado a conocer que a veces no hemos estado preparados para declarar un testamento. Por ejemplo, muchas personas que fallecieron, en un gran porcentaje, no habían otorgado testamento. Entonces nos hemos encontrado ante muchos procesos de sucesión intestada. Entonces creo que declarar esta situación de mi última voluntad es tan importante. Entonces es recomendable realizar este testamento para poder ver ello, doctora. Y justamente un usuario nos comenta a través del chat: ahora la sucesión intestada ya se hace directamente a través de la SUNAR. Eso nos comenta. La inscripción, le respondo, la inscripción se realiza en la SUNAR, en los registros públicos, en el registro de sucesiones intestadas. Correcto, pero no es que directamente uno va y presenta una solicitud en la SUNAR. Tienes que venir con el acta notarial de la notaría para inscribirlo. A nivel notarial, incluso el notario ya tiene sus trámites directos con la SUNAR y se hace la inscripción. Y si fuera judicial, usted recoge las copias, el oficio con la resolución que ordena la anotación, y usted lo lleva a la SUNAR y se anota. Igual pasa con la declaración de herederos definitiva del Poder Judicial, que usted lo lleva y lo inscribe en la SUNAR. ¿Se realiza la inscripción? Sí, pero para eso tenemos que seguir procedimientos no contenciosos o proceso judicial no contencioso en ambas vías previamente. Y Marilu, por ejemplo, sobre el tema nos estaba comentando qué pasa cuando se inicia a hacer la repartición sin contemplar a la totalidad de hijos sin equidad. Por ejemplo, en el ámbito de testamento, ¿también se puede hacer este reclamo a través de qué vía? ¿Judicial, notarial? Sí. En el caso del testamento hay una cierta libertad para el testador, a diferencia de la sucesión intestada. En la sucesión intestada la distribución es iguales, 20%, 20%, igualito. En el testamento existe la libertad del testador. El testador puede otorgar un porcentaje mayor o un bien de mayor medida o valor a uno o otro de los hijos, a diferencia de alguno de ellos. Y esto en base a ciertas justificaciones que puede hacer el testador. Puede indicar quizás que en adelanto de herencia, porque existe también el anticipo de legítima, adelanto de herencia ya se lo otorgó a mí, por ejemplo. En adelanto de herencia mi padre ya me entregó un lote de terreno. Y con dispensa de colación, quiere decir que no va a regresar a la masa hereditaria. Entonces el testador contempla esa situación y dice: a mi hija Yanina, en vida, ya le adelanté la herencia con un lote de terreno, entonces ahora solamente dejo para mi hijo tal. Entonces yo tendría que tener, para cuestionar el testamento, que tiene todas las formalidades de un acto jurídico unilateral, yo tendría que tener elementos para viciarlo, para cuestionar esa validez. Pero de lo contrario, si efectivamente yo tuve un bien de adelanto, ya no podría cuestionarlo. Entonces, para justamente responder lo que Marilu nos comentaba, cuando el padre empiece a hacer la repartición en vida, se puede cuestionar posteriormente el testamento. Pero para eso tendría que quizás no cumplir con los elementos esenciales de un acto jurídico, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad que pueda tener quien está testando, el fin lícito, etc. Todos estos elementos tendrían que cuestionarse. Pero si yo hubiera habido un adelanto, estaría dentro de las reglas de las facultades o el poder que tiene el testador de hacer esta distribución, porque incluso hablamos, en el Código Civil habla de la desheredación y de declarar indigno a uno de los herederos. ¿Es posible? Es posible, lo está establecido en el Código Civil.
Perfecto, doctora. Y en un momento más vamos a conversar acerca de las causales específicas por las cuales los padres también pueden establecer que no van a heredar los hijos, y también vamos a conversar más a detalle de los pasos de la sucesión intestada. Vamos a responder las preguntitas del chat que nos están dejando. Dani nos dice: mi esposa es de Holanda, nos separamos, me acaban de heredar casas. ¿Mi esposa hereda algo si yo muero? Ya. Ahora, hay que distribuir en este caso para responderte si el bien es conyugal, cómo los adquiere, o si el bien es gratuito, digamos. Yo estoy casada, pero si mi padre me dona, me adelanta herencia, es solo mío. No sería dentro del bien conyugal. Ahora, si me transfieren un bien a título oneroso, intercambio de dinero, así esté solo mi nombre, es de los dos. Entonces, esto lo traigo aquí porque ¿cómo se distribuye después? A veces se confunde mucho que la esposa o el cónyuge sobreviviente recibe más que los hijos. No, recibe el mismo porcentaje que los hijos. Si es un bien conyugal, el 50% o la mitad de los bienes le corresponde a la esposa porque es de la esposa, no es herencia. Solo el otro 50% que queda del causante es el que se distribuye entre todos los hijos y la esposa que recibe un porcentaje del hijo. Si esos bienes los has adquirido a título gratuito, son solo tuyos. Pero si todavía se mantiene la vigencia del matrimonio diríamos, si es un bien propio y fallecieras después, es definitiva que como cónyuge le va a corresponder un porcentaje igual que el de tus hijos. Ahora, si se produciera el divorcio, definitivamente ya no hay herencia porque ya no es cónyuge. Esperamos, Dani, haber absuelto tu duda. Continuamos con la consulta de Maribel, justamente cuando hablábamos acerca de la sucesión intestada. Buen día, entonces no es necesario existir todos los hermanos. No, puede ir, es suficiente que vaya o la cónyuge sobreviviente o uno de los hijos. E incluso de repente hasta uno de los nietos. Imaginemos que el padre de este joven, señorita, haya fallecido y pueden también ingresar por representación, dice la norma. Entonces, no es que estén fuera, ya falleció, somos solo 3 y uno falleció, ese no está fuera. Si ese hijo que falleció tiene también herederos, los herederos ingresan en representación. En línea recta, la herencia es infinita, nietos, bisnietos hacia abajo. En línea colateral, que es el hermano, sí hay una limitación. Entonces, eso es importante precisar. Sí, la única recomendación es que quien vaya declare a todos los herederos. Ese gen nos señala, en caso de falsedad ideológica por excluir a un hermano, ¿qué sigue? Sí, es que eso es el tema de la falsedad es una vía independiente a la petición de herencia. Responderte que independiente a la falsedad, ¿por qué estás cuestionando la falsedad genérica? Porque el que se ha declarado solo está diciendo yo soy el único heredero. X, ella no existe. Entonces, definitivamente haces una declaración. Y por eso estás cuestionando la falsedad genérica que va por la vía penal. Pero por la vía civil, tú deberías iniciar una acción por petición de herencia. Por ejemplo, Sunu y Mai nos plantean una situación importante también de comentar. Por ejemplo, si uno de los hermanos cuida a los padres o uno de los padres que está delicado de salud y este fallece, posteriormente el hermano que cuidó podría acceder a más porcentaje de la herencia. Si no ha dejado testamento, la distribución se va a hacer en partes iguales. Ahora, qué conveniente sería que este padre o madre, antes de esta situación o conociendo esta situación, si puede manifestar su voluntad o que tenga un sistema de ajustes razonables o apoyo, pueda realizar el testamento. Puede, como le decía en el testamento, hay una voluntad libre de este testador y decir, bueno, mi hija se me cuidó desde que estuve mal, desde ese momento ha tenido mayores atenciones a mí, entonces yo a ella le voy a otorgar un mayor porcentaje de mi masa hereditaria, que es su voluntad de reconocimiento. Ahora, si no hubiera otorgado testamento, viene la sucesión y la sucesión va a declararlo a todos por igual. O lo único que quedaría es que los demás herederos, que probablemente sean tus hermanos, sean conscientes de esta situación y te reconozcan y te puedan, pues, de repente otorgar un porcentaje de lo que a ellos les correspondería. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Le damos la bienvenida a las personas que recién se conectan. Si usted se pregunta de qué trata este espacio, este es un programa semanal habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para absolver de manera dinámica y directa las preguntas sobre temas frecuentes de consulta. En este caso estamos conversando acerca de repartición de herencia. Puede ir dejando sus preguntitas a través del chat. Hoy día estamos con la doctora Yanina Paucas, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y doctora, también en este momento me gustaría preguntarle cuál es la labor de la defensa pública en este caso y en temas de asesoría, orientación legal gratuita y patrocinio en temas de familia. Sí, quien le habla pertenece al área de asistencia legal, lo conocido como el área de familia desde hace muchos años, y nuestro servicio es absolutamente gratuito, así que cualquier persona que esté atravesando una situación como vienen realizando las consultas por orientación o consultas legales pueden apersonarse a las sedes de la defensa pública, al área de asistencia legal, y nosotros podríamos absolverles las consultas respecto a la situación en la que están y podríamos de repente advertir qué documentos usted necesita, uno, para advertir si existe un testamento, si existe sucesión intestada, si está en etapa de notación, si está en definitiva, si corresponde hacer la petición de herencia o de repente solo una transferencia de los derechos de uno de los herederos a los otros, para reconocerlo. Entonces, pueden acudir ahora, si no hay testamento y los herederos, uno de ellos acude y solicita que se declare la sucesión intestada, pueden acudir, nosotros patrocinamos, de acuerdo a nuestra competencia, los procedimientos no contenciosos de sucesión intestada. Doctora, ¿cuáles son los canales de comunicación si las personas que nos ven se quieren comunicar con la defensa pública? Bueno, la línea gratuita 1884, opción 1, y ya estamos de forma presencial en todas las oficinas de la defensa pública. También pueden acceder a través de la página de la defensa pública, tenemos el mapa de la defensa pública, y de acuerdo a la competencia, como les comento, de la sucesión intestada corresponde al último domicilio del causante. Dice la persona que falleció. Así es. Correcto, contarles que la defensa pública cuenta con más de 390 sedes a nivel nacional. Si usted desea recibir orientación legal de manera presencial, puede acceder a la siguiente web para conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio: www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana de la defensa pública a usted y pueda recibir orientación legal gratuita en este tema y más. Continuamos con las preguntitas acerca de repartición de herencias. Si a usted le gusta este formato, le invitamos a seguir compartiendo la transmisión y por supuesto dejarnos su corazoncito, que así la información llega a más personas. Doctora, Cintia nos pregunta: mi tío ya se declaró heredero, pero no hay testamento ni sucesión. ¿Qué se puede hacer? Sí, Cintia, habría que indagar cómo ha sido la declaración en este caso de tu tío, cómo accede a denominarse como heredero, porque los únicos dos caminos para ser declarado heredero o es por testamento que dejó, en este caso cuando refieres tío, presumo que la herencia viene de parte quizás del abuelo, del papá de tu papá o mamá de repente. Entonces habría que ver la línea de donde se produce esa distribución de la masa hereditaria y conocer. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes acercarte a la SUNAR, a registros públicos, y solicitar un negativo de testamento y un negativo de sucesión intestada. Si hay una inscripción, definitivamente no te van a dar negativo, te van a dar la información en qué partida registral se encuentra inscrito estos actos. Correcto, y justamente Damián dice: ¿cómo puedo enterarme si ellos ya vendieron? ¿Qué es lo que hacen? Claro. Imaginemos que en el caso de Damián es que ya hubo una declaración de herederos, el heredero único declarado ya transfirió la propiedad. El Código Civil advierte esta situación y esta posibilidad, así que nosotros podemos seguir una acción sí o sí de petición de herencia en la vía judicial y declarados e incluidos como herederos, reconocidos como herederos nosotros también. Entonces podríamos accionar contra el heredero que transfirió el bien que también a mí me correspondía. Y entonces me tendrá que resarcir e indemnizar incluso con el valor de esa transferencia. No importa si pasan 20, 30, 40 años. No, porque el derecho es imprescriptible. Correcto. Y justamente Yani en la misma línea nos preguntaba si se declara único heredero y lo vende. Misma respuesta, no importa el tiempo, se puede accionar. Así es. Imaginemos que lo haya trasladado a X lo trasladó a Y lo trasladó a Z, pero tengo que seguir la acción de petición y luego repetir esta acción de devolución o que me reconozca el valor de ese derecho que a mí me correspondía contra el que hizo la primera transferencia. Correcto, doctora. Continuamos con la pregunta de Beli. Somos 4 hermanos, pero uno no quiere cooperar con sus documentos. ¿Qué se hace ahí? Igual pueden recurrir en la vía notarial o en la vía judicial
siempre y cuando lo correcto es solicitar la sucesión intestada, pero señalar que también existe un heredero llamado tal. Y el juzgado se encargará de trasladarle y notificarlo para que esta persona se apersone o en su caso regularice esta falta de documento. Pero es importante señalarlo. Correcto, doctora. Y también me gustaría preguntarle acerca de cómo gestionar el anticipo de herencia en vida. Sí, el anticipo o el adelanto de herencia está permitido y se puede realizar a través de la vía notarial. Es un acto jurídico también, es gratuito, donde en este caso el que tendría la masa hereditaria puede distribuir a sus herederos forzosos, en su caso, darles un bien o un porcentaje del bien como un adelanto de herencia, ¿no? Que va a tener efectos, obviamente, antes de que él... La diferencia entre un anticipo de herencia y una sucesión intestada, definitivamente, es que este surge efectos antes del fallecimiento de la persona. Ya transferí mi herencia. Y este es que el efecto de la distribución de la herencia va a ser posterior a mi fallecimiento. Correcto, doctora. Paola nos dice, por ejemplo, buenos días, mi papá tiene 93 años, ¿puede dejar su testamento o Por todavía? supuesto, por supuesto. Lo único que tiene que acreditar en la vía notarial es que tiene que llevar un certificado de salud mental donde indique que está ubicado en tiempo y espacio y que puede manifestar su voluntad libremente y espontáneamente. Por ejemplo, Narcis nos dice, mi medio hermano se apropió del dinero y ahora Fiscalía me dice que el delito prescribió. Habría que ver en este caso cuál es la acción penal que se ha intentado contra su hermano. Porque cuando estamos hablando nosotros, cuando yo hablo de imprescriptible, estoy hablando del derecho de petición de herencia. Entonces, petición de herencia, usted se declara y se incluye heredera y luego acciona contra su hermano en la vía civil, no en la vía penal. ¿Para qué? Para recuperar lo que le corresponde a usted. Excelente, entonces Fiscalía no representa vía civil que nos comenta. Ya, probablemente si me habla de la Fiscalía es porque ha tenido que iniciar una acción de repente por robo, no, cómo lo pudo haber determinado, porque de eso también depende la calificación que puede hacer el Ministerio Público. Correcto. Luluca nos dice, si la esposa ya falleció, ¿la masa hereditaria vuelve también a los hijos? Si ya falleció. Claro, a ver, si la esposa heredó y falleció, ¿vuelve a los hijos esa masa hereditaria inicialmente heredada por la esposa? ¿Por la cónyuge? Sí. A ver, pero dice vuelve a los hijos. Recordemos que la cónyuge recibe un porcentaje igual que el hijo. Si hay hijos y ha habido hijos, imagino, yo presumo que existieron, entonces todos ellos reciben en porcentajes iguales. Ahora, de repente estamos hablando del 50% que quedó con la cónyuge sobreviviente. Eso no es herencia, eso es de la cónyuge porque probablemente es un bien de la sociedad de gananciales. Por eso es muy importante identificar si es un bien propio o es un bien de la sociedad de gananciales. Correcto. Doctora, continuamos con las preguntitas y nos dice Cata, ¿cómo puedo averiguar si ya se hizo una sucesión intestada ya que mis tíos no lo están contando? Sí, Cata, te recomiendo que te acerques a la SUNAR inmediatamente producido el fallecimiento. Mi sugerencia es que con prontitud, de repente yo sé que es un tema, perder a alguien es muy doloroso. Tomándonos un tiempo podemos acudir a los registros públicos y solicitar un negativo de testamento y un negativo de sucesión intestada. He conocido muchos casos que ahí han conocido ya el trámite iniciado. Por ejemplo, Debra también nos dice, ¿cuánto cuesta hacer una sucesión intestada? Ahora, a ver, a nivel notarial, las notarías tienen sus propias tarifas y costos. Si no hay una regla específica, tendría que acercarse a una notaría a solicitar el costo de este procedimiento no contencioso. A nivel judicial, le comentamos que la defensa pública brinda servicio gratuito, así que por asesoría legal y patrocinio no va a pagar absolutamente nada. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Comentarles que pueden ir dejando también sus comentarios, los vamos a ir leyendo. Doctora, ¿cuáles son los requisitos específicos respecto al anticipo de herencia? ¿Dónde se tramita? A ver, el anticipo del legítimo de herencia es a nivel de las notarías públicas y lo que el notario va a solicitarles, en definitiva, va a ser aquel acto o documento que acredite la relación. Como adelanto de herencia, yo tendría que demostrar que es mi heredero forzoso. Por ejemplo, yo tendría que llevar el acta de nacimiento de mi hijo, a quien le voy a dar en adelanto, para demostrar que yo soy su madre.
yo le voy a heredar, ¿no? Y ahí que estén debidamente reconocidos o estén dentro del matrimonio, hijos matrimoniales. Entonces, y en el caso de los bienes también tengo que llevar a notaría cuál es el adelanto, qué le voy a adelantar, qué bien, que lo identificar y tengo que llevar la copia literal del bien que va a ser materia de adelanto de herencia. Doctora María nos dice, necesito un abogado urgente por temas de repartición de herencia. Por la repartición de herencia. Entonces, habría que ver si ya ocurrió alguna declaración previa a esa y la urgencia es por ello. De lo contrario, puede acercarse a la oficina más próxima a su domicilio de la defensa pública y si puede acercarse a la defensa pública del lugar del último domicilio del causante, en este caso no sé si es su padre, entonces puede acercarse para recibir la orientación inmediata. María, puedes ingresar a www.gov.p/defensa pública para poder conocer cuáles son las sedes más cercanas a tu domicilio. Vamos a estar repitiendo este canal de comunicación y también tienes la línea gratuita 1884. Si deseas también escribirnos de manera interna a través del Facebook del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, podemos comentarlo también a Defensa Pública si es que tienes datos que deseas compartir personales. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Nos comentan por aquí, ¿es necesario incluir a un hijo extramatrimonial en la sucesión intestada? Si es hijo del causante, sí. No importa si es hijo matrimonial, es hijo extramatrimonial, el punto es acreditar el vínculo. Tendría que estar reconocido. Doctora, nos preguntan si hay un tiempo para poder realizar la sucesión intestada. No existe, no hay un plazo establecido para realizarlo, pero es importante realizarlo con prontitud para evitar estas situaciones donde uno de los herederos es que solicita la declaración como único heredero universal. Entonces, para evitar esto, pónganse de acuerdo y lo más pronto posible que haya ocurrido el hecho. Doctora, nos consultan si un conviviente también tiene derechos de herencia. Si se declara su unión de hecho, sí. Sabemos que ahora se pueden inscribir también en la SUNAR, en los registros públicos, en las uniones de hecho por el que vienen por la vía notarial. Así que esto ya es un reconocimiento, pueden obtener esa información y también ingresar en las mismas condiciones que un cónyuge. Y si no hubiera, pues probablemente puede recurrir. Nosotros también patrocinamos los casos de declaración judicial de unión de hecho. ¿Para qué? Para luego reclamar esta petición de herencia que le correspondería. Cali nos dice, mi esposa hizo abandono de hogar y tenemos un terreno. ¿Qué puedo hacer allí? Tengo hijos mayores. Claro, mi sugerencia es que resuelva esa situación. Usted aún mantiene, promedio entiendo, su estado civil casado, matrimonio, por tanto, tiene los derechos. Fallece usted, la cónyuge va a ingresar, va a reclamar, se distribuye. La sociedad de gananciales es como una unidad. Al fallecer uno se rompe o al divorcio se rompe, se parte en dos. El de usted y de su cónyuge que abandonó el hogar. Así que es importante que resuelva la situación, ya sea por un divorcio rápido administrativo, si están de acuerdo, o en su caso de repente por la vía judicial un tipo de divorcio por el causal y solucionado esta situación de si le corresponde o no, porque el cónyuge perjudicado o el cónyuge inocente puede reclamar una indemnización en el divorcio y podría pagarse con ese otro porcentaje de la cónyuge. Por lo tanto, si usted logró eso y fallece, 100% es solo de usted y solo usted dispondrá de ese 100% y ya no ingresará la cónyuge que está afuera. Esperamos haber absuelto la duda con ello. Nos señalan, buenos días, ¿se puede heredar la pensión a algún nieto que esté en estado de orfandad de padre? La pensión. ¿Está hablando de recursos, de dinero? Entendería, dice... La pensión nada más. Sí. Sí. Lo que podríamos hablar sobre pensión en este aspecto es cómo el incumplimiento de obligaciones influye en la distribución de la herencia. No, aquel hijo que haya sido demandado por alimentos y ha incumplido no ingresa. Aquel padre que también ha incumplido con estas obligaciones tampoco ingresa. Pero si hablamos de una pensión, esto ya es una disposición libre que podría ser el titular de aquella pensión, que promedio entiendo que es un recurso económico que podría disponerse. No sería exactamente de una herencia, porque es un bien que uno está percibiendo, es como una remuneración que uno percibe y decide al final libremente la forma de su distribución.
Ujú. Doctora, L nos dice, ¿cómo hago para desheredar a mi progenitor? Nunca se hizo cargo de mí, pero estoy reconocida por él. Sí, lo correcto es buscar los antecedentes. Si tuviéramos una resolución judicial, una sentencia de un proceso de alimentos, que es lo correcto cuando uno de los padres o madres no cumple con estas obligaciones de brindarnos asistencia, educación, o hubieran otros actos que fueran materia de denuncia, entonces tendríamos que tener una resolución judicial que así lo señale, ¿no? Este incumplimiento. Y esto nos podría llevar a que este padre, diríamos en este caso, no acceda a nuestra masa hereditaria. Doctora, nos están haciendo dos preguntitas sobre defensa pública. María nos dice, necesito ser patrocinada, ¿dónde voy? Vivo en Comas. Sí, lo que habría que preguntarte es dónde fue el último domicilio del causante. Si fue en Comas, tendría que ser la defensa pública de Comas. Si fue en Lima Sur, en San Juan de Miraflores, tendría que acercarse a la oficina. Lo importante aquí no es dónde domicilian los herederos, sino dónde fue el último domicilio del causante, de la persona que ha fallecido. Entonces pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública. Allí figuran las direcciones exactas para que puedan conocer cuál es la más cercana. Continuamos con las preguntitas. Nos consultan también si en defensa pública se puede ver temas de orientación legal gratuita sobre temas laborales. Sí, pueden acercarse en el área de asistencia legal, se brinda orientación y específicamente nuestra población recurren a la defensa pública, eso es la población vulnerable, personas con discapacidad, madres en estado de gestación, adolescentes trabajadores, ¿verdad? Y obviamente en principio va a brindarle servicio a todas las personas que no tengan recursos. Leticia nos pregunta, si uno de los hijos está en desacuerdo con una sucesión intestada, ¿qué se podría hacer? A ver, en desacuerdo no entiendo si es en el porcentaje o en que se realice la sucesión. Porque si no hay testamento, la sucesión se tiene que realizar sí o sí. Más aún si hay bienes que se tienen que distribuir. Porque conforme se vaya transmitiendo esto de los hijos a los nietos a los bisnietos, va a surgir una serie de problemas e inconvenientes. Así que es muy importante resolverlo. ¿Resolverlo a través de qué? De la declaración de herederos. Todos ingresan en cuotas iguales. Ahora, si uno de los herederos, dentro de, imaginemos una propiedad, un bien, dice no, que se quede contigo, lo mío te lo dejo, entonces declarado heredero trasladará el porcentaje que le corresponde a su hermano o hermana. Entonces, y se resolverá la situación y se podrá definir quién es el titular del bien y no generará problemas posteriores en cómo va esto sucediendo, trasladándose. César nos plantea, ¿las herencias se pueden impugnar? ¿Cuánto tiempo hay para ello? Si fue específicamente testamento, en principio, porque regularmente los cuestionamientos vienen sobre testamento, si lo dejó cuando estaba, no, mi papá tenía en ese tiempo un trastorno de deficiencia y no pudo haber otorgado ese testamento, ¿no? Cuestionamos sobre la manifestación de la voluntad. Entonces, regularmente van dirigidos al testamento. A la sucesión ya está declarada, lo que corresponde es la otra vía, que es la petición de herencia. Doctora, si bien es cierto, ya estamos conversando acerca de repartición de herencia, vamos a hacer un pequeño paréntesis por una pregunta de Vanessa y nos señala, ¿cómo puedo hacer para denunciar una mala praxis médica? Sí, le comento, tenemos la defensa pública de víctimas, sí, también a nivel nacional, y también se da servicios en este tipo de actos que refieren, ¿no? Entonces, la defensa pública de víctimas, a quien usted le va a narrar los hechos ocurridos sobre esta mala praxis, el lugar, el establecimiento, el responsable, qué situación se ha producido, y determinar si existe responsabilidad de parte del profesional, ya sea de salud o del establecimiento en general, sobre esta situación, lo que va a ser materia. Siempre en lo que es procesos que tengan que ver con delitos, lo conveniente es actuar de forma inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las penas, dependen mucho las reglas de las penas para los delitos. Si superamos el periodo de las penas, estamos fuera de la posibilidad de reclamarlos. Entonces, lo conveniente es intentarlo en el momento que se producen estos hechos.
Correcto, doctora. Entonces, recalcamos que tienen diversos canales de comunicación para la defensa pública, entre ellos la siguiente web para poder conocer la dirección más cercana de la sede a su domicilio: www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, para conocer cuál es la sede más cercana. Doctora Belli nos dice: mi madre abandonó el hogar hace 22 años, pero se divorció recién en 2018. Mi padre fallece en 2020. ¿Tiene derecho a herencia? Sí, 2018 es el divorcio y 2020 fallece y dejó el hogar hace ya Sí. 22 años. Lo que hay que revisar en este caso, te recomendaría cuál es la situación, cómo se resolvió el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio no solamente determina la sentencia, la disolución del vínculo matrimonial, sino también se pronuncia sobre la sociedad de gananciales. Entonces, mi recomendación sería ir revisar el proceso de divorcio y determinar qué se resolvió sobre la sociedad de gananciales. ¿Qué puede decir? Puede haber sido que se resuelva distribuyendo 50-50. Puede haber sido que se haya distribuido indicando que la madre, quien fue la cónyuge que salió, haya perdido los derechos sobre eso. Entonces, si lo ha perdido, entonces solamente ya no tendría que ingresar la masa hereditaria de la cónyuge. Además, producido el fallecimiento, también habría que ver cuál es la situación primero de ese bien. Solamente se va a distribuir lo que le correspondía sobre ese bien de su padre, sobre ese bien. Si ya se había definido una situación de la otra persona, imaginemos que en el 18 se determinó que es 50%, 50%, entonces solamente la masa que se va a dividir en el 20 es de lo que le corresponde a su padre. Entonces, mi recomendación: revisa el proceso de divorcio. Ahí entonces se va a Y también en la podría copia ser. literal de la propiedad, para ver cómo, si se llegó a inscribir o se trasladó esta distribución a nivel del registro de predios. Doctora, vamos a hacer la preguntita de Yanni. Si la viuda que tenía el 50% de la sociedad de gananciales fallece, ¿los hijos pueden heredar los bienes? A ver, primero se distribuye, viuda, dice, viuda. Entiendo que ella fue una cónyuge subordinate, tenía sus 50. Este 50 se dividió entre los hijos más un porcentaje, igual que hijo, que es recién la herencia de esta viuda, a quien le llaman cónyuge. Ella fallece, ahora todo este 100% de ella, que es este 50 más uno que recibió como herencia, como cónyuge, se va a dividir entre todos los hijos de ella. Sí, de ella. de ella. Correcto. ¿Y si existe hijo solamente de él? No, de ella. Solamente Solo de ella. A ver, el causante hace la regla. Sus herederos son las de esta persona. Si esta persona no tiene hijos, estamos hablando de un causante sin herederos forzosos. Ok, entonces continuamos con las preguntitas, esperemos haber absuelto la duda, Yanni. Continuamos con Lucho. Mi abuelito me donó su casa. ¿Alguno de sus hijos puede reclamar la casa? Sí, ahora, la donación es un acto jurídico también unilateral gratuito, ¿sí? Si cuenta con todos los elementos de validez, diríamos, y no supera, y tuviera herederos forzosos y no supera el tercio disponible, porque ¿qué quiere decir? De tu 100% de tu masa hereditaria, uno puede regalar solamente el tercio de esta masa. No puedes regalar más si tienes herederos forzosos. Ahora, si solamente hay cónyuges o hermanos, ahí sí te permite hasta un 50 en regalar. Y esos son los legatarios, ¿no? En el caso de que lo dejara por testamento, y una donación en el caso que se tratara en vida, que uno dispone de sus bienes, distribuirlos ya sea a título oneroso. Ahora, hay que distinguir bastante en que hay muchos herederos que dicen: no puede vender, mi papá no puede vender, no puede disponer de sus bienes. Un momento, lo que la norma establece es que no puede regalar el 100%, solamente un tercio. Si ese tercio a este sobrino corresponde solamente a un tercio de sus bienes, no lo van a cuestionar. Correcto, doctora. Continuemos con las preguntitas de Queen. Nos dice: mi esposo y yo nos casamos recién, pero hemos construido con anterioridad. ¿Puedo adquirir algo? Ya. A ver, nos hemos casado, pero tenemos un bien. Entonces habría que ver cómo se adquirió ese bien hace tiempo atrás. Cómo se compró, diríamos, se adquirió a través de una transferencia, de qué acto jurídico se adquirió, y podríamos verlo en registros públicos, en inscripción, si está el nombre de los dos o no, solo está el nombre de uno de ellos, para determinar
si le corresponde, si es titular también de ese bien. Yo te recomendaría revisar la copia literal del registro de predios para ver cuál es la situación del bien previo, antes del matrimonio. Continuamos con la preguntita de María. Para la sucesión intestada de mis abuelos no lo podemos realizar por problemas de apellidos. ¿Qué puedo realizar allí? Habría que ver si habrá que rectificar las actas de nacimiento. Nos encontramos en muchos procesos de sucesión intestada que hay un error, ya sea en el prenombre, en el apellido. Por ejemplo, yo soy Paucas, si me pueden poner Paucar con R, entonces debería solicitar una rectificación de esta acta para acreditar el vínculo. Lo que hay que hacer es acreditar el vínculo. Y cuando me habla del apellido, espero que el error sea una letra, una palabra o el orden, pero no necesariamente otro apellido, ¿no? Que lo tienen que ser si es apellido, solamente temas formales de letras. Sí, rectificación es cuando hablamos de un error, de un error. Ahora, hay personas que en nuestra sociedad han cambiado de identidad, que se inscribieron como un apellido X y luego, después de muchos años, su apellido es Y. Entonces, también hay que acreditar esa situación en todos los bienes que tengamos para evitar este problema cuando se haga la distribución de la herencia. Correcto, doctora. Continuamos. La pregunta de Brenda, ¿se puede vender un terreno que esté en donación? Se puede vender un terreno que esté en donación. Si yo lo recibí en donación, yo lo puedo transferir. No importa la forma como yo lo haya adquirido, sea por compra, por donación, y yo puedo transferirlo también hacia terceros. Lo único que tiene que estar es válidamente inscrito en registros públicos para acreditar que soy el titular de esa propiedad. Doctora, justamente Vanessa, que nos comentaba acerca del caso de mala praxis, nos comenta que es de Cusco. ¿Dónde puede denunciar la mala praxis médica? Por allá. Sí, la defensa pública está a nivel nacional, también tenemos oficinas en Cusco, ¿sí? Y puede acercarse a la que esté más próxima a su domicilio. Como ha venido recalcando, tenemos ahí el acceso a través de una página en la defensa pública para que usted pueda aproximarse o en su caso llamar a la línea gratuita 1884 opción 1 para que le pueda indicar o señalar directamente el lugar donde debería ser atendida. Vanessa, la dirección de la defensa pública en Cusco la puedes encontrar en la siguiente web: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente www.gov.pe/defensa pública, donde vas a poder encontrar la dirección exacta de la sede en Cusco. Esperamos haber absuelto la duda. Continuamos con las preguntitas. Justo nos comentan, ¿hay defensores públicos para el Tribunal Constitucional? Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, imagino que me están preguntando por una acción constitucional, ya sea una acción de amparo, una acción de habeas corpus. Hay procesos que nos pueden llevar a esa vía, ¿no? Si se trata pues, de la libertad o de restituir un derecho. Así que, por ejemplo, para eso tenemos la defensa de víctimas dependiendo de la situación y el tipo de proceso o el tipo de hecho que se está pretendiendo reclamar. Correcto. Otra, continuemos con la pregunta de Ositos. Ositos nos dice, en la donación de propiedad, si me realizan una donación, ¿mi esposa tiene derechos? A ver, no, todo lo que recibes, estés casado y recibes de forma gratuita, es un bien propio, solo tuyo. ¿Qué quiere decir? Que incluso dure la relación conyugal, tú puedes disponer de él, solo, sin necesidad de contar con tu esposo. Esta es la clara diferencia entre un bien de las sociedades gananciales que sí necesita la participación de ambos. Luluca nos dice, uno de mis hermanos vendió sus derechos, no sabemos los porcentajes. ¿Qué pasa ahí? Para eso es importante determinar cuál es el bien, el valor o la medida, por ejemplo, si fuera 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados en un terreno, y poder hacer una distribución de cuál es el porcentaje que le corresponde. Va a depender también si es un bien conyugal, bien propio, si todos solamente son los herederos, ubicar el porcentaje que le corresponde, 8%, 20%, y de acuerdo a eso se le reclama. Correcto, doctora. Si bien es cierto, como señalamos, estamos hablando de repartición de herencia, pero también un tema importante es el tema de la omisión de alimentos, que también lo ve defensa pública. Diose nos pregunta, ¿se puede pedir extraditar al padre si tiene orden de captura por omisión de alimentos? Sí, la defensa pública también, reitero, en la defensa de víctimas, da asistencia al agraviado en este tipo de procesos, que es el alimentista, que en muchos casos está representando por su progenitor o progenitora demandante. Y ya la acción penal tiene un camino muy similar a todos los otros delitos.
¿no? Si se llega a la acción penal y hay una sentencia que condena a este delito, ¿no? Y a una pena privativa de libertad, tiene requisitorios, tiene orden de captura para su internamiento o para conducción al local del juzgado, tiene que ubicarse el lugar donde tendría que estar esta persona, ¿no? Si fuera en el extranjero, hay países que han suscrito convenios con Perú respecto a agilizar este tipo de procesos. Y habría que ver cuál es esa ubicación para pretenderlo hacer que sea la defensa pública el área de víctimas. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas. Cintia nos dice, ¿cuánto demora el juicio para declarar indigna a una viuda, por ende evitar que herede? A una viuda indigna. Es un proceso de conocimiento, por lo tanto es un poco complejo, extenso, ¿sí? Y en promedio va a superar el año o un poco más, ¿sí? Lo importante es que si tú ya tienes un proceso en curso, lo que tú puedes hacer es presentar medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Anotar este tipo de proceso en la propiedad de que temes que vaya a disponer durante este tiempo que dure. Para eso existen las medidas cautelares. Correcto, y Julia nos dice, una sola hermana tiene un anticipo de legítima, somos 7, ya nos dieron la sucesión, ¿qué tocaría hacer? Ya, ojo, hay que ver ahí que si no se otorgó testamento y veo que es una sucesión, presumo que también está integrada por esta hermana que recibió el adelanto de herencia y le corresponde el mismo porcentaje que a todos, porque es muy probable que esta herencia tenga la dispensa, porque es lo regular que se hace a nivel de notarías que yo he leído, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tú no le colocas la dispensa, este adelanto regresa a la masa y se divide entre todos. Pero si tú le colocas la dispensa, ya no regresa, se queda con ella. Y igual ingresa en la masa que ahora se divide en el tema de la sucesión intestada. Entonces le corresponde el porcentaje que le tocaría según la sucesión intestada, que bien, por eso le digo a los padres o madres que pueden declarar su última voluntad a través de todos los mecanismos de testamento que existen. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas. Flor nos dice, ¿cuáles son los requisitos para hacer la rectificación de partida? La partida con error, de primero, para advertir cuál es el error. De acuerdo al error que existe es que pedimos los otros documentos. Si el error está en los datos de la madre, será el acta de nacimiento de la madre, la constancia de bautismo de la madre, dependiendo del año de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de función, lo que hubiera. Es muy importante, primero, que nosotros verifiquemos el acta que tiene error. De acuerdo a eso, solicitamos los otros documentos. Es un proceso no contencioso y bastante breve. Correcto, doctora. Nos quedamos unos minutitos más porque estamos llegando casi al final de nuestro programa. No sin antes recordarles que esta es una edición semanal, un programa habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hablar sobre diversos temas que son de frecuente consulta. Estamos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana en TikTok. Vamos con las últimas preguntitas y nos consultan. Doctora, buen día. ¿En qué consiste la sucesión indivisa? Hay 7 herederos y 4 viven en la propiedad. Sí, a ver, lo que pasa es que no se ha dividido. Una vez que se declara la sucesión intestada, y ocurre en muchos casos, en la propiedad residen alguno o todos los herederos, y distribuidos como ellos han convenido, uno al fondo, uno delante, otro en el segundo piso, si hubiera una construcción, claro. Y entonces, si lo mantienen y lo sostienen de esa manera, se genera una serie de dificultades, porque no tienen una ubicación exacta, una distribución específica. Entonces la recomendación es que, posterior a que sean declarados herederos los 4 hermanos en ese lote o en esa propiedad, hagan la división y partición de bienes, de acuerdo a los porcentajes que le toca. Si es cada uno 25%, de acuerdo a las medidas del bien, a la construcción del bien, de repente hay 4 departamentos, 4 pisos, 2 pisos, de acuerdo a toda esa distribución tienen que hacerse la división y partición, que lo pueden hacer de manera voluntaria y pacífica a través de la notaría. Y si tuvieran que ir, en este caso no acuden todos, porque todos tienen que participar de esta división, no acuden, lo único que queda es la vía judicial para distribución. Mi recomendación es que lo hagan y no lo sostengan así, porque al transcurrir el tiempo va a generar problemas. Así que la división y partición del bien es totalmente importante. Si no hay posibilidad de hacerlo por mecanismos pacíficos, queda la opción judicial. Uno de ellos puede recurrir a un centro de conciliación. La defensa pública cuenta con centros de conciliación extrajudicial gratuitos, donde puedan invitar a los demás herederos para que hagan la división
partición. De no acudirlo, este es un requisito, la conciliación judicial es un requisito previo al proceso judicial. Marilu nos consulta si en tema de repartición de herencia y en partidas es trascendental el error en una tilde. A ver, para la sucesión intestada va a depender mucho del criterio del magistrado. ¿Por qué? Porque hay partidas donde uno puede advertir, por ejemplo, una tilde, y hay partidas o otros documentos como de repente, yo en mi partida Ferroa, puedo llevar una tilde, pero en mi constancia de estudio, cuando reconozco a mis hijos, cuando otros documentos no lleva la tilde, porque no hay una regla específica al respecto, por lo menos si hablamos de partidas del año 30, del año 40, del año 50 o 60, no hay una regla uniforme. Entonces va a depender mucho del criterio del magistrado. Si yo fuera el defensor público, yo igual ingresaría. Si solamente fuera una tilde, yo sí ingresaría el proceso de sucesión intestada, ¿no? Recurriendo a que lo que se debe advertir es la identidad del causante. Mi padre y mi madre me declaran y mi partida de nacimiento acompañan o se identifican con un documento. Entonces esa sería en realidad la regla que va a generar el vínculo, que él es mi papá y yo soy su hija. Doctora, vamos llegando al final de nuestro programa. Vamos con un par de preguntitas más. Roy nos dice, no tenemos sucesión, somos 6 hermanos y una alquila. ¿Qué podemos hacer para que no alquile? El alquiler obviamente significa que uno de los herederos forzosos que todavía no se ha declarado está usufructuando, generando utilidades sobre ese bien. Lo correcto es que esa distribución de alquiler sea para todos los herederos en los porcentajes que le corresponden. De no ser así, te recomiendo que ya inicies la sucesión intestada, que no es muy extenso, si sea notarial, no supera ni los 60 días, y si es judicial, también se está llevando en plazos bastante breves, que no superan los 3 meses. Entonces se realice y con esto ya puedas solicitar la división y partición de bienes, y con eso tú sepas cuál es tu porcentaje sobre el cual tienes que cobrar el alquiler, que también es para ti. Continuamos, nos indican que nos vamos a quedar unos minutitos más para responder las preguntas que nos están dejando. Daisy nos dice, si tengo una herencia anticipada, ¿puedo hacer la separación de pisos de la casa? Por ejemplo, cuando nos hablas, Daisy, sobre la separación de pisos, esto es lo que llamamos división y partición de bienes. Si hay un adelanto, ya hay una transferencia antes. Imagino que tu papá o tu mamá o tus padres te han adelantado una herencia sobre ese bien. No sé si hay que entender que las transferencias de anticipos pueden ser sobre bienes específicamente físicos o sobre porcentajes, porque también se puede disponer porcentajes, ¿no? Entonces, si hubiera un porcentaje de ese mismo bien, habría que hacer la división y partición también. Erika nos dice, buenos días, ¿la conviviente tiene derecho a heredar? Si ha sido reconocida su unión de hecho, sí le asisten las mismas condiciones que una cónyuge y siempre y cuando el bien haya sido dentro de esa unión. Vero, mi abuelo nació en 1923, recién tuvo partida en 1980. ¿Cómo podría rectificar la partida de sus hijas? Puede utilizar antes del año 1936, que no existía registro de Estado Civil donde se escribían los nacimientos, regulaba pues el tema canónico con nuestro anterior código de 1852 y que lo que valía eran las constancias de bautismo. Habría que indagar y ubicar esas constancias de bautismo si hubiera, y si no hubiera, solicitar una constancia negativa de la existencia de este documento y luego utilizar todos los otros documentos que pueda tener esta persona. ¿Y esa constancia negativa dónde le podría obtener? En la parroquia del lugar de nacimiento de esta persona de años antes del 36. Maya nos dice, ¿qué sucede con la herencia en comunidades donde no hay títulos, solo es posesión? Sí, igual es un bien. La posesión es un ejercicio de hecho, a diferencia de la propiedad, que es un ejercicio de derecho. Entonces, uno puede señalar de repente un testamento, que es lo más recomendable porque no hay inscripción registral. Mi recomendación es que se realice estos propietarios titulares advirtiendo una situación posterior que puede ocurrir, otorguen un testamento en vida. Recordarles, para quienes nos están viendo, que este programa queda grabado tanto en YouTube como en Spotify, entonces ahí van a poder llevar el consultorio a donde ustedes vayan y poder seguir las recomendaciones y las respuestas de la doctora Yanina Paucas. Seguimos, doctora. Miluska nos dice, cuando recién al hacerse la sucesión se dan cuenta que el papá no lo reconoció, ¿qué puede realizar allí?
Bueno, si no lo reconoció, no tiene derecho, no es legalmente el padre. Entonces de ahí lo podríamos excluir en definitiva. Es más, hay un artículo del Código Civil que dice que el que no reconoce, cuando hablamos de herederos de hijo, ¿no? El padre que no ha reconocido a su hijo o hija de forma voluntaria, porque pudo haber habido un reconocimiento judicial, que no es lo mismo que uno voluntario. Entonces, si no hubo un reconocimiento voluntario, esto lo saca de la posibilidad de ser heredero. Correcto, doctora. SBG nos dice, salió la sucesión intestada, pero mis hermanastras están haciendo los documentos solas. ¿Cómo hago? Busca información dónde se está realizando la sucesión intestada, puede acercarse a los registros públicos a pedir la búsqueda de la sucesión intestada, porque cualquier notario o poder judicial que realice este procedimiento lo inscribe, lo anota, y así usted puede advertir el lugar donde se está realizando y apersonarse a ese tipo de procedimiento o proceso. Nos indican cuál es el costo aproximado de una sucesión intestada. Bueno, en la vía notarial habría que acudir a cada notaría porque tienen sus propias e independientes tarifas, pero en la vía judicial, por lo menos en lo que es asistencia legal o patrocinio, si lo hace a través de la defensa pública, es gratuito. Lo único que es probable que asuma de fuera posible es a nivel judicial, que es el ofrecimiento de pruebas y la expedición la expedición de partes judiciales. Doctora Paloma nos dice, si es hija ilegítima según partida de nacimiento, ¿hereda de padres casados? Hay que identificar y aclarar ahí un tema. Yo puedo encontrar muchas actas de nacimiento con la condición de ilegítima. Esto era una denominación que se tenía antes. Hay muchas personas que van a encontrar en su partida hija ilegítima e ilegítimos. Hay varios. Eso es independiente del reconocimiento. Así se denominaba porque se entendía que era fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Y por eso automáticamente se le ponía hija ilegítima aunque yo firme a mi hija. Eso no es la condición del vínculo, no tiene nada que ver con el vínculo. Flor nos dice, buenos días, por vía notarial es costoso, ¿por la vía judicial es igual? No, definitivamente solamente son algunos aranceles al Poder Judicial, no a la defensa pública, al Poder Judicial que están establecidos en una tabla de aranceles de forma anual. Y en el caso extremo también si es una persona altamente vulnerable, pues se puede solicitar el auxilio judicial. César nos dice, ¿mi padre puede renunciar o pasar la totalidad del bien a su esposa? A ver, entre esposos no hay transferencia, no hay compra-venta, está prohibido porque somos esposos. Lo que probablemente, y si es un bien conyugal se entiende que somos uno solo, es como una persona jurídica que existiera independiente a los dos. Entonces, no podemos ahí hacerse transferencias. Lo que podríamos hacer es que tenemos que sustituir nuestro régimen de gananciales, lo cambiamos a bien propio y definimos cómo se distribuye ese bien que fue adquirido dentro de la sociedad. Puede sustituirse el régimen y adjudicarse ese bien, su esposo puede adjudicarle su bien a su cónyuge, pero una vez estableciendo esta disolución, diríamos, de la sociedad gananciales, convirtiendo en un régimen de bienes propios y sosteniendo el matrimonio. O sea, el matrimonio se puede sostener con bienes separados. Carito nos dice, mis hermanos no se ponen de acuerdo para repartir la herencia. ¿Cómo el Estado me puede ayudar para hacer eso? Si ya está declarada la herencia, usted y sus hermanos ya están inscritos en la sucesión intestada como herederos, lo que les corresponde es realizar la división y partición de bienes. Ayuda de parte del Estado, pues en la defensa pública o el Ministerio de Justicia cuenta con los centros de conciliación extrajudicial donde usted puede invitar a sus hermanos para establecer o acordar esta división y partición de bienes. ¿Ese servicio es gratuito, doctora? Totalmente gratuito. Correcto. Continuamos con la pregunta de Hebley. Mi papá tenía bienes, uno de ellos lo donó a mi hermano y lo demás lo ha vendido. ¿Puedo hacer algo ahí? Habría que ver si esa donación, como dijimos, uno puede disponer libremente, gratuitamente, solamente un tercio. Si esa donación representa solo ese tercio, es válido, pero si supera el tercio, sí puedo cuestionarlo. Ahora, vender, lo demás que vendió, sí puedes disponer. Es más, hace un tiempo se generó este tema de la hipoteca a la inversa. Muchos adultos mayores podían hipotecar sus bienes para asegurar su sostenimiento, porque algunos hijos no atendían esas necesidades. Doctora, María nos está dejando igual un comentario acerca de pensión alimenticia que es importante abordar. ¿Cómo me puede ayudar para hacer una apelación sobre pensión alimenticia?
Sí, recuerda que la apelación María tiene un plazo. ¿Qué quiere decir? Se emite la sentencia y tenemos 3 días, porque es un proceso único o sumarísimo, y tenemos 3 días de notificar esta sentencia para impugnar, lo que llamamos apelación, y que otro juez superior pueda revisar la sentencia de primera instancia. Si no se hizo y el plazo ya venció, se tiene por consentida, o sea, queda firme. Lo que puedo hacer es, lo que creo que es favorable conocer María, es que no es definitivo. Imaginemos que se ha establecido 300 soles en esa pensión que yo quería apelar. Y ya está consentida, mi plazo de apelación venció. De acá a un tiempo yo puedo solicitar el incremento de la pensión alimenticia, variar esa primera pensión a un monto mayor, acreditando con todos los medios de prueba de que esta persona tiene las posibilidades para que se incremente la pensión a otro monto. Correcto, doctora, vamos con la preguntita de Alexa y ya llegando casi al final de nuestro programa. Nos comenta, mi papá falleció hace 8 años, tenía 2 propiedades, no realizó testamento. Mi hermanastro se quedó con todo, ¿qué puedo realizar allí? Hay que indagar si su hermanastro realizó o se declaró como único heredero universal. Y para eso se puede acercar a las oficinas de la SUNAR, de los registros públicos, y hacer una búsqueda del testamento. Igual tiene que ser la búsqueda del testamento, aunque supiera usted que no existe, porque le va a salir negativo. Y también hace una búsqueda de la asociación intestada. Si su hermanastro no hizo esa declaración, va a salir negativo. Entonces queda usted todas las posibilidades para que pueda acudir a la defensa pública e iniciar la acción de no contenciosa de sucesión intestada. Él nos comenta que su abuelo fallecido dejó un testamento siendo NN. ¿Qué puede realizar allí? A ver, en el caso de los testamentos es importante identificar a nuestros herederos. No podríamos dejar datos o indicar que son quienes van a aparecer en el camino. Son herederos que hay que identificarle a X, a Y, a Z, cómo se distribuye, identificar los bienes, tiene que estar totalmente establecido. Ahora, si es un hijo posterior al otorgamiento del testamento, pues sobre que él no ha ingresado, él podrá reclamar su inclusión como heredero. Correcto, vamos con esas 2 últimas preguntitas. Brenda nos dice, la donación de un terreno es del 2021, no lo registra en la SUNARP, ¿lo puede perder? La SUNAR lo que nos permite es la publicidad registral y por lo tanto quienes adquieren ese bien tienen fe registral. Quiere decir, si alguien me quiere vender el terreno que usted recibió en donación, el que le donó, va en registros públicos y aparece aún como titular y usted no lo ha inscrito, entonces es muy peligroso porque podría disponer de ese bien y un notario público en definitiva lo va a asumir, va a realizar la transferencia porque no hay otro titular. Usted no está inscrito. Mi recomendación es que inmediatamente inscriba esa donación en el registro de predios de la SUNAR. Y vamos con la preguntita de Paloma. Soy casada, si el esposo tiene conviviente e hijo, ¿ella también hereda o el hijo reconocido? A ver, todos los hijos, dentro, fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos y las mismas acciones. Ahora, si uno está casado y no hay divorcio, ya no hablemos de conviviente porque esa convivencia es ilícita. O sea, si alguien mantiene una convivencia, vive con alguien que está casado o casada, no puede convertirse esa unión en legal, no puede declararse judicialmente la unión de hecho porque no se ha resuelto la situación de divorcio de la otra persona. Entonces no hay ahí convivencia, no había unión de hecho de la conviviente, lamentablemente, así que es importante resolver nuestro estado civil y nuestra situación. Y bueno, en realidad hemos respondido a la pregunta de Vero para repasar el caso de las partidas antiguas, en el caso del abuelo que nació en 1923 y que tuvo la partida en 1980, recién cómo se puede rectificar la partida posterior de los hijos. Con esa acta de nacimiento posterior, porque ¿qué pasó? Teníamos las constancias de bautismo y cuando entra en vigencia en 1936 la inscripción a nivel de las partidas en el registro civil, lo que muchas personas hicieron fueron inscribirse de forma extemporánea al registro civil con sus constancias de bautismo y se inscribían. Algunos no lo hicieron y los que lo hicieron no significa que no vale su constancia de bautismo. Pero en el caso del abuelo de quien nos hace la consulta sí lo hizo posterior, hizo una inscripción. Puedo utilizar esa
para realizar la rectificación del acta de nacimiento que estuviera mal. Pero hay que ver si me aporta como medio de prueba para la rectificación. Por eso mismo es tan importante usted acérquese a la defensa pública, la licenciada lleve la partida con error para que le puedan brindar la información si ese documento que usted está consultando es necesario o no para ese tipo de rectificación. Y ahora vamos a brindar los canales de comunicación de la defensa pública, no sin antes, doctora, para ir cerrando nuestro programa, consultarle acerca de la reflexión final y los puntos más importantes que las personas que nos acompañan hoy deben conocer sobre la repartición de herencia. Sí, las reflexiones finales serían que todos y todas estamos en la facultad y la aptitud de otorgar testamento. Y si podemos hacerlo, hagámoslo ahora, porque también ese testamento se puede cambiar y revertir en cualquier momento de nuestra voluntad y puede cambiarse. Así que si podemos hacer, tenemos una posibilidad que se llama la última voluntad, a traer el testamento y podríamos declararlo. No solamente por escritura pública, sino en sobre cerrado con 2 testigos, lo entregamos en la notaría, que tiene un menor costo a lo que es por escritura pública. Entonces podríamos indicarlo. Ahora también se puede dejar de forma hológrafa y se protocoliza a nivel judicial, que son con puño y letra de la persona que está otorgando testamento y distribuye esta masa hereditaria. Y la otra reflexión sería, no dejaron testamento a nuestros padres, no excluyan a nadie que tenga derecho, inclúyanlo. Y si no tiene los documentos de su hermana o hermano que también tiene derecho, así fuera dentro de la relación con su madre o fuera de la relación de esta, un hijo de repente medio hermano, como podemos llamar en términos así, también señalemos quién es para que se le traslade la información de este proceso y pueda tener derecho a acceder a la masa, y así evitamos una gran cantidad de procesos de petición de herencia donde muchos herederos que están excluidos tienen que reclamar. Y otra reflexión importante es que una vez que tengamos ya declarado la sucesión intestada, hagamos la división y partición de los bienes. Identifiquemos cuál es ese porcentaje del 20, 10, 8% que nos corresponde para que nuestros herederos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, a quienes se le va a trasladar este derecho, les corresponde. Y otra cosa, la última quizás, es que padres o hijos no tengan procesos de alimentos por quienes los van a heredar, a quienes ustedes van a acceder como herencia, porque eso los va a limitar. Tienen que cumplir sus obligaciones con sus padres, cumplir sus obligaciones con sus hijos, para que puedan acceder a la masa hereditaria de este. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hemos estado con la doctora Yanina Paucas, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Culminamos el programa, pero tranquilos porque van a poder ver los detalles acerca de los testamentos, la sucesión intestada, tanto en YouTube como en Spotify. Y también recordarles que la defensa pública, el servicio bandera del Ministerio de Justicia, coloca a disposición los diversos canales de comunicación. Pueden contar con orientación legal gratuita de manera presencial en las más de 390 sedes a nivel nacional. Si usted quiere conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio, puede ingresar a la siguiente web: www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública. Tenemos más de 390 sedes a nivel nacional para poner a disposición la defensa pública a su servicio. Nosotros nos vemos todos los jueves a las 10 de la mañana. Son las nuevas propuestas tecnológicas para llegar a ustedes de manera dinámica y, por supuesto, que coloque el Ministerio de Justicia a su disposición para estar más cerca a ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí en TikTok a las 10 de la mañana. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.